Y bienvenidos a RPP. Este es un programa especial de ampliación de noticias porque estará centrado naturalmente en la fiesta de la Navidad, en los alcances tanto teológicos sobre el sentido mismo de esta fiesta, cuanto en los detalles con los que se celebra en las diversas regiones del mundo y los acontecimientos que han tenido lugar. Pensamos en el discurso del Papa y en los discursos pronunciados en varias regiones del mundo también. Carlos Villarreal, feliz Navidad para ti y para tu familia. ¿Qué tal, Fernando? Feliz Navidad también para ti, para tu familia, para todos los amigos de RPP y aquí, por supuesto, al pie del cañón, como se dice, ¿no? Al pie del cañón. La información nunca se detiene. Nunca se detiene. Y transmitimos nuestro saludo más sincero de un día de unión familiar, de paz y de sacar conclusiones, tomar decisiones para el tiempo que viene por delante, alentados todos por el respaldo que nos dan nuestra familia, ¿no? Así es. Y también momento de dejar de lado, Fernando, malos pensamientos, rencores, ¿no? E ir para adelante. Como se dice, empezar de cero, ¿no? Y al fin y al cabo es una fiesta en la que estamos conmemorando el nacimiento de un niño, de una familia que ha tenido que huir, dan a luz en condiciones precarias, son migrantes, después del nacimiento tienen que partir hacia Egipto, que queda lejos, y se quedan ahí varios años hasta que el rey perseguidor Herodes muriese y Jesús pudiese regresar con su familia a la zona en la que nació, en la actual Palestina, Israel. No podíamos comenzar mejor que con un teólogo, que es también un filósofo de la congregación de los jesuitas y que acaba de ser elegido como cuarto rector de la Universidad Jesuita Ruiz de Montoya, el padre Rafael Fernández Hart, que va a tomar funciones como rector universitario el 1 de enero, de manera que tiene unos días todavía de paz antes de que les caigan las enormes responsabilidades de una universidad con 2.000 alumnos, que ha sido licenciada por la SUNEDU y que tiene que responder a una doble exigencia, la del rigor académico, la de los conocimientos rigurosos, pero también la fidelidad a una tradición jesuítica y a una tradición de Universidad Católica. Padre Rafael Fernández Hart, muchas gracias por estar acá temprano hoy. Feliz Navidad para usted y el mejor de los éxitos a la cabeza de la Universidad Ruiz de Montoya. Muchísimas gracias, buenos días y feliz Navidad también para ustedes. Muchas gracias. Usted es, en primer lugar, filósofo, ha hecho un doctorado en París en esta disciplina y enseña filosofía de la religión. Es decir, lo que intenta definir es qué cosa es la religión, por qué todos los seres humanos de todas las épocas y todos los grupos culturales han tenido una religión y qué especificidad tiene en esta multiplicidad de religiones el cristianismo. Así que comenzamos con una pregunta difícil. ¿Por qué es un fenómeno universal la religión? Muy buena pregunta, difícil en efecto para las 8 de la mañana, pero yo diría que hay varios autores que separan lo que llaman la religión sociológica, que es esta religión que organiza el mundo, que funciona, que permite que el mundo funcione bien, ¿no es cierto? Y por otra parte la religión como antropología, es decir, como perteneciente al ser humano. Y para responder a esa pregunta tan difícil, yo diría que desde que aparece el Homo sapiens, aparecen ya las primeras manifestaciones a través de las cuales el ser humano llama a lo sagrado, llama a lo trascendente, con diferentes formas para decir, bueno, esto no lo entiendo, pero hay algo más, ¿no es cierto? Hay algo más allá de mis propios límites, ¿no? Es como que el ser humano, a partir de la religión, reconoce sus límites y al mismo tiempo que hay algo más allá de él mismo, ¿no? Y de él mismo como individuo y de él mismo como sociedad. Cuando usted dice más allá y está refiriéndose al Homo sapiens, nuestra especie, es decir, hace más de 40.000 años, estamos hablando sobre la muerte. Sobre la muerte. Sobre la necesidad de dar una explicación a la muerte, porque hay un cierto momento en que lo que hoy llamamos ser humano no acepta que muera alguien al lado y lo entierra y le da un culto. Y entonces se pregunta por su propia mortalidad. ¿La muerte es el origen de la religión?
Para muchos académicos lo es, ¿no? La primera forma de entierro, ¿no? Es decir, el ser humano que empieza a enterrar, es decir, ¿por qué entierra al ser humano? Es decir, porque está esperando que pase algo. Los entierros además, donde ponen a los cadáveres rodeados de objetos de valor para la persona o para la familia, que hasta con mascotas que podrían enterrarse, ¿verdad? Entonces, los primeros entierros revelan que el ser humano espera, ¿no? Es decir, hacerle un quite a la muerte o pasar más allá de ella, ¿no es cierto? Entonces, sí, el ser humano desde estos entierros dice que es posible atravesar el umbral de la muerte, ¿no? E ir más allá. Ahora bien, el cristianismo, para centrarnos ya en la religión específica de nuestra área geográfico-cultural, es fundada a partir de la vida de un hombre que es Dios, que nace de manera milagrosa, ¿no es cierto? Sí. Pero que muere de una forma totalmente humana. Muere víctima de un encono político colectivo, muere bajo la vendetta de autoridades que no le perdonaron haber criticado al clero corrupto y falso, hipócrita, y de un pueblo que aprueba su muerte y que prefiere que un criminal, Barrabás, sea liberado en vez de él, abandonado por sus amigos. Está prácticamente solo en la cruz. Incluso en la cruz dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? La muerte de Jesús es una muerte atroz. ¿Por qué era necesario que el Dios hecho hombre muriese de esta manera? No sé si era necesario. Yo tengo mis dudas con esta idea de un Dios necesario, ¿no? Y combato siempre esta idea de un Dios necesario. No sé si Dios es necesario. Creo que lo que caracteriza a Dios es la gratuidad. Y en la muerte de Jesús también vemos la gratuidad. Probablemente nuestro mundo, el mundo en el que funcionamos nosotros desde siempre, desde que nacemos, es un mundo plagado de necesidades, construimos necesidades, vivimos de las necesidades, hacemos necesidades, creamos necesidades, ¿no? Nos vamos haciendo como una gran maleta con la cual vamos cargando. Pero yo diría que lo que caracteriza a Dios es justamente la posibilidad de romper esa lógica de la pura necesidad, invitarnos a entrar en ese universo también humano, porque lo podemos entender, que es el mundo de la gratuidad. Creo que la muerte de Jesús es una muerte gratuita. Él se ofrece, ¿no? Y como dice en el Evangelio de San Juan, a mí nadie me quita la vida, yo la doy, ¿no es cierto? Quizás justamente el hecho de haber podido tener la libertad de ofrecerse subvierte este orden por el cual alguien tenía que pagar necesariamente, ¿no? Pero tiene momentos de duda en la cruz. Sí, es verdad. Padre, ¿por qué me has abandonado? Sí. Bueno, algunos sostendrían que lo que hace es recitar, ¿no es cierto? Esta es la parte de un salmo, como sabemos, el Salmo 22 o 23, según la numeración, donde en efecto comienza diciendo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Soy rodeado por la violencia, los perros abren sus fauces y qué sé yo. Es un salmo muy bonito, por cierto, y que habla de esta experiencia, cierto, de abandono, pero casi todo, hay un solo salmo que termina en una zona gris, pero todos los salmos siempre tienen un momento de reinversión, donde el salmo termina siempre positivamente y agradeciendo a Dios. Padre, yo quería ya llevarlo al terreno de la Navidad, por supuesto. que estamos viviendo. Nos han enseñado desde niños que la Navidad es momento de paz, de reflexión, de armonía, pero ¿qué tanto cree usted, con los años que han pasado, qué tanto se ha tergiversado ese sentido primigenio de la Navidad? Porque ahora va en otra orientación, ¿no? Ya inclusive más materialista. Pero ¿cómo cree usted que este sentido no se ha tergiversado? ¿Cómo este sentido ha perdido sentido, valga la redundancia? Sí. ¿No? Bueno, creo que lo dice todos los años el Papa cuando habla a propósito de la Navidad, lo ha hecho ahora mismo también, y lo dicen todos los documentos de la Iglesia. Hay un consumismo que va arrasando con nosotros, y cuando la Navidad lo que ha subrayado siempre, y subraya hasta el día de hoy, es la idea del don. Es verdad que la idea del don pasa muchas veces por el regalo, ¿verdad? Entonces no está de más. Creo que se toma eso como sinónimo, ¿no? Claro, y luego el problema es que una vez más... No debería ser. No debería ser, porque uno entra en una lógica angustiosa por lo cual tengo que darle un regalo, tengo que corresponder con el regalo que me han dado. Entonces esta especie de ansiedad termina
determina que empecemos todos a entrar en lógicas compulsivas de compra y compra y compra, cuando hay que volver una vez más a esa lógica del don. Y creo que eso es lo que nos caracteriza como personas, como seres humanos, que son capaces de ofrecerse, ¿no? De dar. Yo creo que eso es lo más bello de la Navidad, recordar esta idea de poder ofrecernos. Y eso significa quizás reducir un poquito nuestra compulsión consumista, ¿no? Lo cual, repito, tampoco estoy en contra de que ofrezcamos algo eventualmente, ¿no? Pero hay que salir de esa lógica que es bien destructiva, ¿no? Porque entramos en ese círculo vicioso y no hay manera de salir. O sea, lo que se cree ahora es que, bueno, Navidad no es día de reflexión, sino día de regalar. Día de regalar. Padre Fernández Hart, muchas gracias por esas explicaciones. En la línea de Carlos, quisiéramos, después de la pausa, plantearle unas preguntas concretas también sobre algunas costumbres que se han incorporado a la Navidad. Queremos saber de cuándo datan y qué significado profundo tiene, como por ejemplo, la instalación de pesebres en las familias, que es una práctica que une mucho y que los niños recordamos siempre, ¿no? Sí. Hacer un nacimiento en las casas o en las instituciones públicas. Hablamos con el padre Fernández Hart, rector de la Universidad Jesuita Ruiz de Montoya, después de una breve pausa, este día de Navidad. Estamos conversando con el padre y teólogo jesuita Rafael Fernández Hart, rector de la Universidad Ruiz de Montoya. Nos ha explicado algo filosófico sobre religión, de dónde nace la religión, y nos ha dicho efectivamente que desde el origen del Homo sapiens la conciencia de la muerte es sin duda uno de los fundamentos de la universalidad de la experiencia religiosa. Luego vino la pregunta de Carlos Villarreal sobre nuestras costumbres, nuestras prácticas concretas de Navidad, y yo quería que nos diga desde cuándo hay ciertas costumbres asociadas a la Navidad, como el regalo, por ejemplo, que no es de todos los países cristianos. En España, por ejemplo, es el 6 de enero, que es el día de los Reyes Magos que han venido a traer regalos. No se dan regalos de Navidad, pero es nuestra costumbre. No sé si viene de Estados Unidos, que es un país cristiano, pero la otra costumbre es hacer pesebres, es decir, nacimientos. Y hay países en los que hay concursos de nacimientos. En el Perú no hay concurso porque gana siempre el de la iglesia de la Merced, que es el más grande y el más detallado, porque reproduce la geografía peruana y hace nacer a Jesús en los Andes del Perú. Cuéntenos, por favor, ¿de dónde viene esta tradición de los pesebres, llamados también nacimientos? Sí, la tradición viene de San Francisco de Asís. Sin duda todo el mundo atribuye al siglo XIII, por lo tanto, alrededor de 1220 y tantos, o quizá 25, 23, el primer nacimiento, el primer pesebre, y es organizado por Francisco de Asís, que era a la sazón un gran devoto del nacimiento, del misterio del nacimiento, que por cierto es una devoción que comparten muchos santos y místicos, ¿no? Esta idea del nacimiento, porque es, bueno, la encarnación de Dios, es algo que nos lo trae muy a la historia, ¿no? Es un Dios metido en la historia, y por eso pesebres como el de la Merced, donde se hace nacer al niño en los Andes, es perfectamente coherente y consecuente, porque es un Dios que se hace carne en nuestra historia, no en la historia abstracta, ¿no? En esta historia, y por lo tanto hay que comprender que Dios se mete en lo que somos, en los Andes, en la selva, en el Perú, en América Latina, en Europa. Ese es el Dios en que creemos, ¿no? El Dios encarnado. Aunque aquí habría de declarar algunos términos, ¿no? Porque el pesebre forma parte, creo yo, del nacimiento. Sí. El nacimiento es una estructura más grande. Es verdad, es verdad. El pesebre es justamente el lugar donde está el niño Dios. El niño Dios con María, José y los animalitos, ¿verdad? La compañía de Jesús, dicen algunos, porque está el burro y el buey, ¿no es cierto? La compañía de Jesús, que es el nombre de su congregación religiosa, llamada jesuita, pero oficialmente Compañía de Jesús. Compañía de Jesús. Y entonces, en efecto, el pesebre, estrictamente hablando, es este espacio, y luego el nacimiento está formado por todo lo demás, que todo lo que acompaña el nacimiento, que son las casitas, los pastores, en fin, todo lo
lo que va acompañando, ¿no? En el Perú solemos identificarlo, no hay problema estrictamente, también le llamamos misterio, hay una tradición popular por la cual le dicen el misterio al nacimiento, ¿no? Ahora, padre, ¿por qué lo celebramos en esta fecha, 25 de diciembre? Puesto que el Evangelio hace saber que los animales duermen al aire libre y que los campesinos también duermen afuera. Quiere decir que invierno, como es en esta época del año, no era. No, Y la estrella que ven. Y la estrella que ven supone un cielo despejado, ¿verdad? Cielo limpio. Sí, la tradición, bueno, como ustedes saben, la Iglesia lo que hizo en muchos casos fue cristianizar fiestas que precedían a la Iglesia, fiestas paganas, digamos. En este caso había una fiesta del solsticio de invierno que tenía que ver, en efecto, con una celebración del dios Saturno, etcétera. Es claro que es una cristianización de una fiesta pagana que coincidía con el final de año. Ahora, más bien, si hablamos estrictamente de pastores al aire libre, de estrellas que se ven en el cielo, etcétera, probablemente habría que pensar en la época de, pues no sé, marzo o abril. Imagino que es una época más apropiada para pensar e imaginar el nacimiento de Jesús. Lo que sí no se puede hacer, yo creo, sería absurdo, como alguna vez leí en algún texto, se ponía en cuestión el nacimiento de Jesús por estas similitudes, o mejor dicho, porque se ha ido cristianizando una serie de fiestas paganas. No habría que pensar que Jesús no nació. Históricamente está repertoriado no solo por los evangelios, sino por historiadores como Flavio Josefo, entre otros, y otras fuentes romanas, ¿no? Entonces, poner en cuestión el nacimiento o la vida de Jesús ya es otra cosa, ¿no? De acuerdo. Ahora, los evangelios se ocupan justamente de dar referencias históricas y hasta políticas. Sí, ¿En qué año del reinado de Augusto? Sí. Jesús en algún momento usa una moneda, ¿no es cierto?, Sí, en donde está el emperador, luego viene Tiberio y hubo un censo y hay el rey Herodes, una serie de referencias políticas tipo periodismo. Sí, Alguien ha hecho periodismo para que las cosas queden claras. Efectivamente. Bueno, y San Lucas es quizás el que más abunda en datos históricos. Es verdad que algunos datos históricos son inexactos o muestran ciertas incongruencias. Estaba, por ejemplo, en estos días, a propósito de Navidad, revisando algún libro de teología, historia de la teología, y ubicaban el censo, ciertamente un censo, siendo Quirino gobernador en la zona de Palestina. Bueno, los romanos tenían una serie de gobernadores para poder asegurar su control. En Siria estaba Quirino, como dice el Evangelio de San Lucas, pero parece ser que no coincide la época en que comienza a ser Quirino gobernador y el censo. El censo había sido anterior a Quirino. Pocos años. Pocos años, un par de años, 2 o 3 años. Pero esas imprecisiones, muestran que San Lucas, en este caso, estaba más preocupado por el sentido teológico, eventualmente no tan historiográfico, ¿verdad?, sino transmitir una verdad teológica. Pero yendo a la pregunta, padre, de Fernando, ¿por qué se establece el 25 de diciembre? Por la fiesta del solsticio de invierno. Por una fecha tan Sí. tan fija, diremos así, ¿no? Sí, ahora no recuerdo, fíjese, yo soy de pésima memoria, yo no sé cómo hago filosofía con tan mala memoria, pero... No, lo que queremos de usted no es tanto memoria del pasado, sino una visión de futuro, una visión padre. de futuro, sí. Pero es en las primeras épocas del cristianismo, los papas que intentan, repito, cristianizar estas fiestas, con el calendario gregoriano. Con el calendario ya gregoriano, establecen esta fiesta el 25 de diciembre. Padre, uno de los aspectos que yo he escuchado en varias oportunidades al Papa Francisco es el tratar de acercar más a la Iglesia, Sí. a la población, Sí. al mundo cristiano. Sé que la Iglesia ha sido afectada duramente por una serie de hechos que todos condenamos, Sí. pero ¿qué tanto ha afectado esto y cómo se puede consolidar este proceso de acercamiento, ¿no?, hacia el cristiano, hacia las personas? Porque se hablaba justamente de una crisis de fe a raíz de diversos hechos que, repito, todos condenamos. Es una pregunta que hay que hacerse, ¿no? Hay que aprovechar estas fiestas importantes, estas fiestas que son centrales en nuestra fe, para hacerse preguntas de fondo, ¿no?, como estas. Sin duda la Iglesia se ha fragilizado y ha mostrado su fragilidad. Creo que este Papa, el Papa Francisco, se ha convertido también en una voz de esperanza.
en medio de estas circunstancias. Es un Papa que muestra con gestos bien concretos que hay que luchar. Es decir, no basta con una fe abstracta diciendo tenemos buenos propósitos, queremos hacer las cosas bien. Se trata de mostrar gestos concretos como los que ha ido cometiendo este Papa a través de una iglesia sinodal, a través de la lucha frontal en contra, por ejemplo, de los abusos, ¿no? Que por cierto, yo creo que la historia después va a mostrarnos que ya Benedicto XVI había comenzado con este combate en contra de los abusos. Lo que pasa es que yo creo que ha sido un Papa mucho más discreto de lo que uno imagina, pero hay esta película muy recomendable, por cierto, Los dos papas, muy recomendable. Sí, la vi ayer, ¿verdad? Es una bella película. Muy buena película. ¿Recomiendas también? Sí, la recomiendo. Es una bella película. Alguien me hacía pensar... Aunque hay, perdón padre que lo interrumpa, Sí. hay, no sé, algunos clichés Hay clichés, sí. establecidos para Benedicto, básicamente. Efectivamente, XVI, efectivamente. Le hace empezar mucho el cliché o el formato, digamos, del Papa alemán seco y qué sé yo. Es decir, no quiero ser spoiler, como se dice, no contar nada de la película, pero alguien me hacía pensar, y es verdad, uno ve, y eso es un gesto de fe, es bello eso, porque es ver a dos personalidades tan diferentes que se pueden convertir en interlocutores, superar sus diferencias, empezar a entenderse, discrepar y al mismo tiempo terminar con... En fin, no voy a decir cómo termina, pero es bello ver cómo eso es posible cuando hay un marco de fe, cuando hay un marco a través del cual creemos en lo mismo. Claro. Pero ese silencio le hizo mucho daño a la iglesia. Ese silencio le ha hecho mucho daño, Claro. mucho daño. Muchas gracias por su presencia y por no guardar silencio, sino hablar claro. Yo, para hablar claro, tengo que recordar que el Papa Francisco es jesuita como usted. Sí, sí, es el sí, primer Papa jesuita sí, de la historia de la Iglesia desde el siglo XVI que se fundó esta congregación presente en el Perú durante ya más de 4 siglos, con una interrupción de 100 años, creo, Sí, ¿no? es verdad, es por verdad. razones de castigo. Muchas gracias, Padre Fernández Muchísimas Hart. a ustedes. Mucho éxito en la importante responsabilidad que va a asumir desde el 1 de enero, rector de la Universidad Jesuita Ruiz de Montoya. Muy buenos días y feliz Navidad para usted y sus hermanos en la fe. Y buenos días. Feliz Navidad. Hacemos una pausa y retomamos. Carlos Villarreal y Fernando Carballo, ampliación de Navidad. Feliz día de hoy.